Los bonos siguen enviando señales de alerta, dicen que podría aproximarse una recesión, las bolsas miran para otra parte, los banqueros centrales tratan de rebajar la euforia o la complacencia de los mercados, los inversores hacen lo contrario de lo que les pide la Reserva Federal. Bueno, este es el panorama que tenemos y mañana llega la gran cita, como todos ustedes saben, que es con el dato de inflación en Estados Unidos. Vamos a ver si cambiará o no cambiará la cosa. Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Félix González de Capitalia Familiar. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Y Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Auriga Bonos. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días Fernando. Feliz 2023 para todos y buen negocio. Igualmente. Oye, ¿dónde hay que comprarse una letra del Tesoro español a 12 meses que da ya un 3%? Pues en aurigabonos.es. Te la he puesto, vamos, en bandeja, ¿eh? Chupado. Yo quiero, a ver, si vamos a hablar de bonos, yo quiero recordar dos cosas simples. Porque se habla mucho de los fondos de renta fija, pero los fondos de renta fija tienen un problema que yo ya he contado en ocasiones, que es que evidentemente los fondos están obligados a reevaluar su posición todos los días. Quiere decir que tienen que mirar cómo está el mercado y todos los días sacar su cuenta de resultados. ¿Eso qué significa? Significa que evidentemente el coste de oportunidad, que significa comprar un bono al 4 o al 1, lo tienen que asumir. Sin embargo, el inversor particular, si lo compra, sea empresa o sea una persona física, si lo compra el bono directamente o la letra del Tesoro, realmente tú nunca pierdes a no ser que quiebre la empresa. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que tienes es un coste de oportunidad que no te computa a efectos de que estás perdiendo dinero. Sí que es verdad que tú te ves que has comprado una letra a un nivel que a lo mejor al día siguiente está en mejores condiciones. Bueno, pero eso es solo el coste de oportunidad. Insisto, esto es un bono, es como tener un piso. No todos los días revalúas cuánto vale tu piso o si lo has comprado más caro o más barato, sino que tú lo mantienes y esto es lo que hay. Sin embargo, un fondo sí que está obligado a hacerlo. De manera que entonces, en este punto donde ahora estamos, que efectivamente las rentabilidades de los bonos están muy atractivas, pero yo considero que van a seguir subiendo, como no puede ser de otra forma y como nos avisan los banqueros centrales de manera habitual, hay que tener mucho cuidado, porque si tú entras ahora en un bono, puede que dentro de 3 meses lo tengas más atractivo, te esté dando una rentabilidad superior. Sin embargo, si entras ahora en un fondo de renta fija a un precio X, según vayan subiendo los tipos de interés, tú vas a perder dinero. O sea, realmente desaparece ese dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por tanto, mi recomendación, como no puede ser de otra forma, es si vas a entrar en renta fija, compra directamente el bono, ¿no? Hazte una cartera de bonos, pero evidentemente yo sé que es un tema complicado, pero es mucho más fácil tener una cartera de bonos más o menos repartidos a la posibilidad de comprar un fondo que es verdad más cómodo, pero realmente incurres en un riesgo que es el que quiero llamar la atención. De manera que ese es el punto donde estamos ahora. Por tanto, ¿dónde se compra una letra del Tesoro? En aurigabonos.es. Hoy por hoy es el único mercado donde hay un acceso directo a los bonos, donde de alguna forma estás comprando y vendiendo en el mercado y no se lo compras a nadie, sino que lo compras a los mercados. Y eso está porque sigue perfectamente la dinámica de la MiFID, donde hay una revaluación de precios, hay un reparto entre los mercados, etcétera, etcétera. Por tanto, el que quiera comprar bonos, yo lo siento y me lo has puesto muy fácil, muchas gracias Fernando, aurigabonos.es es una web donde hay más de 2.000 bonos cotizados constantemente. Cuidado, deja ya que luego la factura te va a salir por un pico, la factura. Oye, Exacto. Bueno, así que Javier Domínguez sí que se cree al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal cuando dicen que van a llevar sus planes o los tipos de interés mucho más arriba. De momento, Félix, vemos que el mercado de bonos espera un buen dato de inflación en Estados Unidos. Lo digo porque veo que están bajando hoy los rendimientos de los bonos. Sí, lo normal es que un poco la tendencia que hemos visto en los últimos meses es que la inflación siga bajando, sobre todo, y además bajando rápidamente, sobre todo la rúbrica general, más lentamente la inflación subyacente, pero como tú bien apuntabas al principio en la editorial, yo creo que el mercado ha entrado en una especie de sordera y de ceguera, porque ni escucha ni ve lo que realmente está pasando, ni lo que la
Reserva Federal y los bancos centrales en general están diciendo. La Reserva Federal lleva ya bastante tiempo insistiendo en que, por supuesto, que la rúbrica general del IPC va a bajar y lo va a hacer rápidamente, pero eso no es lo que importa, no es lo que va a condicionar sus decisiones de política monetaria en los próximos meses. La Reserva Federal, además, ha dicho estrictamente que va a estar atenta fundamentalmente a lo que haga la inflación de servicios. Y la inflación de servicios a día de hoy no ha dejado de subir. En el mes de junio estábamos, en el mes de diciembre del año pasado, del año 2021, estábamos en el 3,7, en el mes de junio estábamos en el 5,5 y en el mes de noviembre subió del 6,7 al 6,8. Por lo tanto, la parte, el componente de la inflación que es al que es más sensible la Reserva Federal, el que preocupa a la Reserva Federal, el que va a condicionar las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal en los próximos meses, no ha empezado ni siquiera a bajar, sigue subiendo. Y es posible que todavía tarde algunos meses más en empezar a bajar de forma clara, al menos hasta que los alquileres de la vivienda, que siempre evolucionan con hasta 6 a 9 meses de retraso respecto a la rúbrica general, empiecen a reducirse si es que esta vez se reducen, ¿no? Por lo tanto, cuidado ahí porque, como bien apuntabas, Fernando, el mercado está mirando una realidad que no refleja realmente la realidad que le preocupa a la Reserva Federal, que tampoco refleja lo que es el comportamiento estructural de la inflación y que, como digo, ese componente estructural no solo no se ha moderado, sino que sigue subiendo y ha seguido subiendo hasta pasado el mes de noviembre. El acierto de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo ha sido prácticamente nulo, o nos mentían cuando nos decían o nos contaban hace exactamente un año que la inflación iba a ser transitoria y permanente. Entonces, Félix, ¿a quién hay que seguir? ¿Al mercado o a los bancos centrales? Vamos a ver, es verdad que los bancos centrales y la Reserva Federal cometieron un error histórico de previsión respecto a la inflación en el año 2020 y en el año 2021, que la inflación se les ha desbordado de calle clarísimamente y que han tenido que ir detrás, ¿no? Corriendo detrás de ella pues en los últimos meses. Pero da igual que se equivoquen, es decir, al final, como decía Martin Zweig en los años 70, no hay que luchar contra la Fed, don't fight the Fed, ¿no? Decía, ¿no? Y si luchas contra la Fed estás muerto. La gente que luchó contra la Fed después de la crisis de 2007-2008 perdieron mucho dinero porque la política monetaria era claramente expansiva, y creo que la gente que luche y que está luchando contra la Fed ahora mismo, que hemos vuelto, digamos, a un ciclo monetario normal al que estábamos acostumbrados antes de la crisis financiera del 2007, van a perder mucho dinero. Es posible que la Fed se vuelva a equivocar y equivocándose ya nos arrastrará a todo el mercado al error, pero la Fed manda, hoy por hoy manda en el mercado, y por lo tanto este pulso que los mercados le están echando a la Reserva Federal, como decía también ayer, creo recordar por la noche, Bostic de la Fed, que él además tiene una experiencia larga también en mercado, el que lucha contra la Reserva Federal acaba perdiendo la batalla, y dijo, y esta vez el mercado va a perder la batalla. Creo que no se puede ser más claro, o sea que si el mercado se sigue llamando a engaño, incluso aunque la Fed se equivoque y la inflación evolucione a la baja más rápidamente de lo que esperan en estos momentos, si la Fed sigue actuando sobre la base de sus previsiones de inflación, el mercado va a sufrir si se empeña en llevarle la contraria a la Reserva Federal. Por prueba de todas, no tenemos que remitirnos a hace tanto tiempo, Félix. Si el mismo año pasado los inversores empezaron a ignorar esos planes de la Reserva Federal, y así nos fue, con una caída bestial tanto en la renta variable como en la renta fija, que todavía duele, ¿no? Todavía muchos lo tienen en la memoria. Ayer Powell no dio demasiadas pistas, pero fue un poquito más blandito quizás de lo esperado, Javier. Bueno, no era el lugar tampoco para hablar de política monetaria de gran nivel, ¿no? Porque no nos hablan de banqueros centrales para despedir al gobernador del Banco Central de Suecia. A ver, el tema está en que si tú eres el del Banco Central, el que sea, de la Fed o el BCE o el del Banco de Inglaterra o cualquiera de ellos, evidentemente tú tienes muy pocos temas de los que hablar, ¿sabes? Es decir, te preguntan cada 2 por 3 y tienes pocos temas de los que hablar, que es cómo va a salir la inflación, que no lo saben, y qué tipos de interés va a haber, que sí que lo saben, que es pues que su única obligación es subir los tipos de interés para paliar la inflación. Entonces, la inflación, vamos a ver, está altísima, va a seguir altísima, y lo único en todo caso es se va a ir atemperando en la medida en que tú comparas año contra año. En nuestro caso, en el caso de España, que el señor Sánchez, el presidente Sánchez saca tanto pecho diciendo que es la inflación más baja, es porque tuvimos la peor inflación hace ya un año. Es decir, esto va
de si lo hiciste mal hace un año, ahora te compensa, porque como te comparas año contra año, pues ahí estamos, ¿no? Ese es el asunto. La inflación en España fue la que primero empezó a subir en Europa y por tanto ahora es la que primero se compara año contra año. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos y en Europa? Pues vamos a seguir igual. Y además, independientemente de que salga ahora mismo, mañana, pues las cosas se prevé que salga un 6,5, un 6,7, algo parecido. Eso es elevadísimo. Eso es más de 3 veces de lo que está considerando la FED como su nivel óptimo de inflación. De manera que lo único que hay, el único camino que hay es subir los tipos de interés. Es verdad que el mercado renuncia a hacer ese seguimiento y me parece bien porque, en definitiva, esto va a ser un recorrido larguísimo durante mucho tiempo y el mercado no puede estar estancado. Digo, los mercados, tanto el de renta fija como el de renta variable, no puede estar parado sin edie diciendo, pues no compro ni vendo porque como esto va a seguir subiendo, pues no voy a hacer. De manera que se está generando una especie de doble realidad. Una es la del día a día del mercado, que por otro lado las compañías no lo están haciendo mal. Es decir, yo considero que primero la recesión en Europa y en Estados Unidos, si la hay, va a ser nada, marginal. Es decir, es verdad que los crecimientos van a ser muy, muy bajos, pero recesión no se va a notar. Pero lo que sí que va a haber es inflación y eso lo pagamos entre todos. Es decir, es poco crecimiento, mucha inflación, significa que es contra tu bolsillo y yo creo que todos lo estamos viviendo. Es decir, lo que nos costaba vivir hace 3 meses, si lo comparas contra lo que nos cuesta vivir ahora, pues es bastante inferior. Es así, es decir, nos cuesta mucho más el día a día de la vida y por tanto, ¿quién está pagando esa inflación? Pues cada uno de nosotros en nuestro día a día, cuando vamos a la compra, cuando pagamos la luz o pagamos los seguros de la casa. De manera que esta es la realidad. Entonces, el señor, de verdad, los presidentes del Banco Central lo único que tienen que hacer es avisar de esas realidades. Los tipos de interés van a seguir subiendo porque la inflación va a seguir subiendo, por lo menos no va a bajar. Es verdad que es mucho mejor que enseñen patitas de caídas de goteo a la baja de la inflación a que no siga subiendo, pero es que eso va a ocurrir porque vamos a empezar a comparar, estamos comparando año contra año, ¿de acuerdo? Esa es un poco la tesis. De manera que, pues, tranquilidad y mantener las carteras y no nos pongamos nerviosos. No es una crítica esto que voy a decir, pero sin subvencionar el precio de la energía, el recibo de la luz, el gas, todo lo que estamos viendo, esta oleada intervencionista en Europa, estaríamos sí o sí ya en recesión, Javier. Esas son las cosas. Bueno, Lo que pasa es que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Quiero decir, ¿hasta cuándo van a poder seguir soportando este elevado apalancamiento, endeudamiento los gobiernos para hacer frente a esa inflación? Que por otro lado, todo este tipo de subvenciones también, por ser justos, hay que decir la verdad, también van neutralizando también el efecto de los tipos de interés sobre la inflación, ¿no? Pero es eso, es que ha llegado el caso, no sé, España, ¿cuál es su límite? ¿Dónde está el listón? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Seguir subvencionado? Bueno, en enero ya han dejado ya de subvencionar los carburantes y ayer la vicepresidenta económica, Calviño, reconoció que la inflación, pues lo va a notar, claro. Bueno, yo creo que aquí hay un asunto que lo dice muy bien el Código de Comercio, que tú te tienes que comportar como si fueras un padre de familia, ahora ya digamos que padre o madre de familia. Es decir, que tú no gastes más de lo que ingresas, que no hagas locuras, que todo lo que estás haciendo ahora y que te cuesta dinero y que no lo estás pagando, lo vas a pagar después. Bueno, pues ahora estamos precisamente en ese punto. ¿Qué es ese punto? Significa que los bancos centrales han estado dando dinero y los gobiernos lo han estado aceptando con una enorme alegría, independientemente de sus reales números. Pues eso estamos. Entonces llegará un momento donde, porque insisto que ahora mismo todo esto está ocurriendo sin que el Banco Central haya empezado a vender su cartera de bonos. Cuando el Banco Central además tenga que deshacerse de su posición en bonos del Estado que ha ido comprando de manera sistemática durante años y años, lo que ocurrirá será que las tiras se irán realmente ahí. ¿Ocurrirá? Pues no lo sé. Es decir, lo de la excepción ibérica que tenemos en la energía, esto es una locura. ¿Cómo puedes estar solo en Portugal y en España teniendo un precio del nivel del megavatio 40 cuando en el mercado tiene un flujo libre? Algo lo va a tener que pagar. Yo, desde luego,
todo eso que además están pidiendo y además se saca pecho desde el gobierno español de que tenemos la excepción ibérica, es verdad, pero es que lo que no sabemos es cómo se va a pagar. En su momento la Comisión Europea evaluó la excepción ibérica en más de 6.000 millones de euros que íbamos a tener que pagar los contribuyentes, pues lo tendremos que pagar, es así. O sea, tenemos deuda a mansalva, que ha servido para la alegría de aumentar las pensiones un 8,5%, por ejemplo, de este año. Todo está absolutamente subvencionado y eso tendrá que recomponerse, tendrá que volver cada cosa en su sitio. ¿Por qué? Porque si no lo hace el Banco Central Europeo, no vende los bonos que tiene, pues seguiremos inflando este globo. Entonces mi recomendación en el tema de la renta fija es, yo trataría de estar alejado de los bonos del Estado a largo plazo. ¿Por qué? Porque es que eso se va a descomponer. Yo sería más bien de irme a bonos corporativos de medio y largo plazo de investment grade. ¿Qué significa eso? Pues que hay que seguir eligiendo. Los bonos del Estado van a ser los más líquidos y por supuesto ahí van a estar para siempre. Pero es verdad que van a tener una situación de bastante convulsión cuando esto se destape. Entonces, yo creo que es el momento, puesto que las empresas no lo están haciendo nada mal y les está yendo bien las cosas, pues si tenemos que invertir en bonos, pues yo creo que lo ideal sería esperarse un poquito a que los tipos se acomoden, uno, y dos, elegir bonos corporativos de grado de inversión para evitar todas las fluctuaciones que va a haber cuando efectivamente pongamos el nombre y apellidos a todo lo que tenemos. En un mundo subvencionado donde nos hemos vuelto locos, dando primero el Banco Central Europeo comprando deuda para que los estados se endeuden a lo bestia. Y así estamos, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Al final hay que pagarlo. Si es que esto es así. Aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Que dice el refrán, claro. Félix. Exacto, sí. Bueno, totalmente de acuerdo con Javier. Al final en España y en algún otro país no se está haciendo una gestión económica racional ni profesional pensando en los intereses de España. Se está haciendo una gestión económica puramente electoralista, se está comprando votos con el dinero de los impuestos y pagando, ¿no?, a diferentes grupos o diferentes sectores de la población, pues con el fin de prepararse para un año electoral que es en el que estamos, ¿no? Y esto, como bien decía Javier, al final se acaba pagando, ¿no? Es decir, todas estas subvenciones al final son un engañabobos. Nos quitan dinero de un lado para pagarnos la subvención por el otro lado y vender una vez más en televisión que se están tomando medidas para amortiguar el impacto de la crisis. Pero quien paga la crisis desde el principio hasta el final, las subvenciones y los impuestos siempre son los mismos, que es la población, y desde luego no lo pagan los políticos ni el gobierno, ¿no? Y estos procesos que lo hemos vivido ya en la historia durante muchas veces y muchos ciclos, pues al final acaban saliendo mal, acaban terminando en recesiones profundas, en pérdida de empleo, en subidas importantes de los tipos de interés, en gente perdiendo sus casas porque no lo pueden pagar y al final pues siempre lo pagan los mismos, ¿no? El gobierno se va, siguen viviendo bien y es las sociedades las que lo sufren, ¿no? Pero también son las sociedades las que votan estos tipos de gobiernos, ¿no? A ver si algún día aprendemos, ¿no? y empezamos a elegir a gente pues que sepa lo que está haciendo, que no piense en los próximos 4 años nada más, sino que tengan un proyecto de país a medio y largo plazo y que realmente la democracia sea una democracia de verdad, no una democracia secuestrada, que eso es lo que yo creo que tenemos ahora mismo en Occidente, ¿no? Las cosas funcionan así. Si dejásemos a la población elegir entre tener ahora mismo dinero contante y sonante en su bolsillo o esperar a dentro de unos años a que las reformas estructurales empiecen a dar sus frutos, mejore la productividad del mercado laboral, yo creo que de momento, por lo menos aquí en España, tengo muy claro qué es lo que elegirían los votantes. Pero bueno, ya veremos, no adelantemos acontecimientos porque además nos metemos de lleno también en un año electoral aquí en nuestro país. También dicen que las crisis económicas son las que se cargan los gobiernos, de ahí también el interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez por seguir prorrogando y aplazando también determinadas medidas. Félix González, Capitalia Familiar, Javier Domínguez Navarro, Rigabonos, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros, os mando un fuerte abrazo, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, Fernando, gracias. Hasta luego, Javier. Gracias, un abrazo a los dos, Félix, Fernando, gracias. 12:45 de la tarde, hacemos una pausa, nos espera ya Eduardo Faust de Renta 4, vamos a hablar de bancos. Las bolsas siguen apretando un poquito el acelerador, parecía que iba a haber hoy más pausa.
a la espera de que mañana se publique ese dato de IPC en Estados Unidos, pero no, estamos viendo cómo están subiendo las bolsas, están subiendo también el precio de los bonos y ahí tiene mucho que ver, por supuesto, también todo el sector financiero. Hasta ahora.